Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 3. Entonces, si me pueden escribir en el chat si me logran escuchar bien para que ya podamos dar inicio y no tengamos ningún contratiempo. Tengo a Alejandra y a Manuela. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar primero, son diferentes momentos, entonces vamos a iniciar primero con nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP que hemos estado viendo. Recuerden que el manual es necesario que lo tengamos ahí a un ladito, ¿verdad? Porque es ya nuestro material de trabajo que tiene que estar para que podamos aprender a citar correctamente. Recordemos que es muy importante que si retomamos información de otra fuente y la incluimos dentro de nuestro texto, que obviamente son pequeñas partes, ¿no? No es que todo nuestro documento va a ser de otra fuente, sino recordemos que el obtener información de otra fuente, el que yo diga una cita o que diga una definición, va a darle fuerza a lo que yo estoy diciendo y a fin de cuentas lo está fundamentando. Pero primero parto de que yo soy quien está redactando, está compartiendo y lo demás viene siendo como mis cimientos y el refuerzo de lo que yo estoy comentando. Entonces, si yo retomo esa información de otra fuente, yo tengo que hacer una cita directa, una cita indirecta, de forma narrativa o parentética, que es lo primero casi que tenemos dentro del manual. Luego, al final, pero obviamente no pongo todos los datos ahí, o sea, al hacer una cita narrativa en parentética únicamente estoy diciendo, por ejemplo, los apellidos y el año de la fuente. Pero al final, como bien lo menciona aquí el manual, yo tengo que incluir una sección de referencias donde vaya toda la información. Entonces, eso lo tenemos en el punto número 3 del Manual de Citas y Referencias de Prepa en línea CEP. Dice, al final, cada texto incluye la información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder y utilizar las obras que citaste en el cuerpo de es decir, integrar las referencias. Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros buscamos información, hemos indicado, busquen información que sea confiable. Cuando buscamos una información confiable, pues también buscamos, por ejemplo, que nos diga los datos de dónde obtuvo la información. Buenas tardes, Yamani. La información de dónde la obtuvo, qué fuente utilizó. Entonces, esto nos da confianza a nosotros porque sabemos que es una investigación que sí está sustentada, ¿no? Entonces, de igual forma, nosotros estamos ofreciendo eso. La estructura general, para crear una referencia de cualquier tipo de obra de Prepa en línea CEP, es necesario que identifiques 4 elementos esenciales en esta, lo que es la autoría, la fecha, el título y la fuente. Para lograrlo, responde las siguientes preguntas. ¿Quién es responsable de esta obra? ¿Qué es la autoría? La fecha, cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra y la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Aquí tenemos la figura número 1 que representamos algunos componentes importantes de una referencia, los cuales muestran la descripción detallada de la fuente de consulta. Entonces, aquí tenemos primero la autoría, que iniciamos con el apellido, y el nombre, la fecha, la tenemos aquí entre paréntesis con el año, el título en cursiva y el enlace después del título. Y recordemos con una sangría francesa. Muy bien. Posiblemente y todo lo que tenemos aquí nos esté indicando que si no contamos con el apellido, bueno, podemos contar no sé, si es alguna institución, cómo lo debemos de hacer. Entonces es importante que sí revisemos este manual para que dependiendo de la información que tengamos y la fuente a la que acudamos, podamos incluirlo de forma correcta, ¿no? También nos dice si tenemos más de 10 autores, qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de mencionar. En el 3.4 dice, como se mencionó anteriormente en la sección de referencias, se colocan las fuentes citadas de manera directa o indirecta en cualquier texto, en el cuerpo de cualquier texto. Para tus textos académicos utiliza la sección de referencias, no la de bibliografía, eso lo vamos a hacer aquí siempre. Vamos a ver estos puntos que son importantes. La sección de referencias empieza en una nueva página después del final del texto. En el título de la sección debe decir referencias con letras en negrita y colocarlo de manera centrada.
Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En casos de que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar correspondiente. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes asignar una letra de abecedario después de cada año, considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Aquí tenemos el dato del autor, en este caso la autora, y le ponemos el año y ponemos A, ¿no? 2012 A, y la de abajo dice 2012 B. Si tienes referencias de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe de aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha SF. Son indicaciones que debemos de tener ahí, ¿no? Entonces sí es importante. Aquí están los ejemplos. Este punto es súper importante. Si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una descripción de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Si únicamente nos dedicamos a decir, es que yo mencioné en la sección de referencias en las fuentes, estamos cometiendo plagio, porque tenemos que hacer la cita correctamente dentro del texto. Decimos, dentro del desarrollo de mi texto, es donde yo voy a incluir la información más fuerte, la investigación, los argumentos que me pida o los puntos en esencia que debe de tener mi texto. Entonces, si yo retomo información de otro lado, de otra fuente, ya sea tengo que hacer una cita directa o indirecta, ¿no? De forma narrativa o parentética, como nos lo indica el mismo libro. Y aquí únicamente me voy a detener después de este punto número 4, donde dice ejemplos de referencias comunes. Aquí dice, si utilizas recursos de prependinia SEP, ¿cómo debemos de ponerlos, no? Si utilizas un PDF, la página, una actividad de aprendizaje, algún foro, ejercicio, el cuestionario. Estos son elementos de prependinia SEP. Cuando trabajas con otros formatos, ¿cómo se deben decir? Cuando es un video, ¿no? ¿Cómo debo de hacerlo? Cuando voy a hacer una página web, ¿cómo debo de incluir los datos? Un artículo de un periódico, un audiolibro, un video, una película, una serie, reseñas, un diccionario, material gráfico, ¿cómo debo de citarlo? Material sonoro, las redes sociales, ¿cómo debo de citarlas si acudo a ellas para retomar alguna información? Algún software también. Las tesis, congresos, comunicaciones personales, las referencias legales, cómo se deben de mencionar. Muy bien, y hasta aquí nos quedamos y después vamos a ver tablas y figuras. Pero, como les he mencionado, dependiendo de la fuente, vamos a revisar cómo lo podemos hacer. Aunque, pueden revisar la sesión, la grabación del espacio abierto que tuvimos el día viernes. Ahí también profundizamos en Word cómo lo podemos hacer y nos ayuda también a cumplir con esta parte de citar correctamente en formato APA nuestras fuentes de consulta. Me voy a salir de aquí y me voy entonces a un pequeño jueguito, aprovechando que yo creo que estamos la mayoría. Les voy a presentar un pequeño jueguito que tenemos aquí. Denme un segundito. Aquí tenemos un pequeño jueguito. Semana número 2 de nuestro módulo 5, texto argumentativo. Lo que vimos la semana pasada, ya desarrollamos nuestras actividades integradoras, ya las estuvimos trabajando, así que vamos a ver cómo quedamos de conocimientos de esa semana número 2. Así que vamos a iniciar nuestro juego. Yo les voy a pedir en el chat, yo les voy a hacer la pregunta y entonces en el chat les voy a pedir que me pongan A, B o C o D según corresponda o 1, 2 y 3 según corresponda y yo les indicaría en qué momento, por favor, colocan en el chat su respuesta que consideran correcta y quien la mayoría diga que la respuesta correcta esa es la que vamos a tomar. Dice, en este módulo trabajamos con la construcción de textos argumentativos. ¿Conoce su estructura? Muy bien.
Por 25 puntos. ¿Qué estructura debe tener un texto argumentativo? Inciso A, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta. Inciso B, introducción, desarrollo y conclusión. E inciso C, no es necesaria una estructura en el texto. ¿Cuál consideramos que es la respuesta correcta? Contestamos, por favor. Inciso A, tengo ahí un inciso A, inciso A, inciso A. Eso que vamos a ver, inciso A, está. Correcto, vamos a seguir tirando la ruleta. Por 100 puntos, ¿en qué formato debemos compartir las fuentes de consulta? Formato prepa línea CEP, inciso A, inciso B, formato Harvard e inciso C, formato APA. Contestamos, por favor, en el chat. A, B o C. C, por ahí tengo C, ajá, C y C. Vamos a ver. Correcto, seguimos tirando la ruleta. Por 75 puntos. Es en esta parte de la estructura del texto donde se incluyen los argumentos y su justificación. Es lo que lleva mayor proceso de redacción, investigación y cumplimos con los puntos. Inciso A, introducción. Inciso B, conclusión. E inciso C, desarrollo. A, B o C. A, híjole, así lo tenemos diferente. B, A, B. Vamos a ver, creo que me pusieron ahí la B. Vamos a ver si es la B. No, no es la B. Recuerden, donde incluimos los argumentos, que es donde me dice la actividad. Vas a construye 3 argumentos sobre la importancia de la legislación de la marihuana o algo así, ¿no? Y entonces esos 3 argumentos los vas a incluir en tu texto argumentativo. La introducción es como la invitación a que lean nuestro documento, pero no desarrollo los temas. El desarrollo es donde voy a desarrollar lo que me pide la indicación. O sea, si la indicación me decía, los 3 argumentos, ponlos en tu texto, van en el desarrollo. Entonces ahí van los argumentos, va la justificación, va mayor información. Y la conclusión es mi cierre. Ya nada más para decir, bueno, entonces quedamos en que estos argumentos son importantes porque nos aportan, no sé, y cierro. Entonces lo más fuerte lo tenemos en el desarrollo. Vamos a ver. Muy bien, vamos a seguir tirando la rueda. Por 250 puntos, en esta parte hacemos el cierre de las ideas. Inciso A, desarrollo, inciso B, conclusión e inciso C, introducción. A, B o C, contestamos, por favor. B, B, vamos a ver, B. Correcto, seguimos tirando. Por 50 puntos, aquí mencionamos de forma general, sin profundizar, de qué vamos a hablar en el texto. Acuérdense que es como la motivación para que nos sigan leyendo. Inciso A, introducción, B, desarrollo y C, conclusión. Contestamos, ya tengo un inciso A. Vamos a ver. Es decir, esto vas a encontrar en el texto. A, B o C. A, vamos a ver. Tenemos la A. Correcto, seguimos tirando la ruleta. Por 500 puntos, su importancia es para dar veracidad a nuestro texto. Le estoy diciendo a mi lector que lo que yo hice es una buena investigación porque lo estoy presentando. Inciso A, introducción, B, fuentes de consulta o C, desarrollo. A, B o C. Contestamos, por favor. Le estoy diciendo, lo que yo hice es confiable. Vamos a ver, tengo A, B o C. Acuérdense, yo le estoy diciendo, a ver, aquí está mi investigación. Pero en esta parte te demuestro que sí hice una investigación porque te estoy poniendo los datos de donde yo acudí para darle cimiento, darle velocidad a lo que yo estoy a lo que yo estoy mostrando. So, obviamente no va, exacto, va en las fuentes de consulta. Vamos a ver. Muy bien, premio. Vamos a ver si coincidimos en escoger un premio. Viaje, mascota o caja ficticio, ¿verdad? Ok, ¿qué escogemos? A, B o C. Pongamos en el chat a ver si no hay. A ver qué queremos. A, B o C. A, viaje. C, B, mascota. C, caja. C, pues fueron 12. Vamos a ver qué dice la caja.
Ah, qué feo, esa caja estuvo vacía. Nos pasó así como la catafixia de Chabelo. Muy bien, gracias por participar. Vamos entonces a nuestra presentación de esta semana. Denme un momentito para compartirla, por favor. Muy bien, ya la tenemos en esta semana. En esta semana tenemos una gran área de oportunidad con las actividades que tenemos que realizar esta semana. Entonces, vamos a iniciar un proceso de investigación y ese es el parte del nombre que tenemos en esta semana número 3. Vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. Así que vamos a iniciar este proceso, es únicamente el inicio, no es un desarrollo en sí de una investigación, pero nos va a ayudar muchísimo en definir muy bien lo que queremos y cómo podemos lograrlo. El propósito de esta semana es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. O sea, tenemos diferentes problemas que siempre hay, ¿verdad?, en la sociedad de diferentes tipos. Y lo que vamos a hacer es que nuestros argumentos nos van a ayudar a presentar una posible solución. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este proceso de investigación. Vamos a definir los diferentes puntos, tomando en cuenta que cada uno de ellos va relacionado. Lo que voy a hacer ahorita es explicar cada uno de ellos y después vamos a pasar a volverlos a definir cuando expliquemos cada una de las actividades que tenemos que hacer. Entonces, pero antes de esto, me gustó esta infografía porque nos permite conocer, saber cómo estamos los mexicanos en relación con el tema de la ciencia. Todo proceso de investigación y sobre todo en la parte de la ciencia necesita mucho de un protocolo de investigación como parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero a veces, pues nosotros como mexicanos estamos bastante alejados. Así que vamos a ver esta infografía, qué datos nos comparte. En México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Así que vamos a ver porcentajes. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Aquí, para compartirles un dato, cuando empezó todo esto de la pandemia, una revista sacó pues diferentes datos sobre diversas pandemias que hemos vivido en la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, hubo un momento, y ustedes conocen muy bien esta historia, lo vieron en el módulo 4, Mary Shelley, el Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, conoce muy bien la historia, pues en ese momento de esa pandemia, Frankenstein era el libro que estaba de moda y todos así ya lo habían leído casi casi. Y entonces mucha gente cuando se empezó a enfermar no quería ir al doctor porque pensaban que les iban a hacer lo mismo y que les iba a pasar lo mismo, que les iban a quitar partes de su cuerpo para construir un Frankenstein, ¿no? Entonces, a veces pensamos que no, que deben de estar muy alejados de nosotros, pero muchos resultados de un proceso de investigación los vivimos hoy en día, ¿no? Aparatos, medicinas, vacunas, etcétera. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que que México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y nuestro último porcentaje, 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Unos datos para que nos quedamos ahí pensando y veamos si es cierto o no. Y bueno,
nos recibimos un conocimiento más. Carl Sagan, esta es una frase de Carl Sagan. Carl Sagan fue un docente, creo que han oído, pero espero no decir una mentira, pero fue un investigador de una universidad. Empezó a hacer diferentes investigaciones hasta el punto que desarrolló una propuesta para trabajar y trabajó junto con la NASA y desarrolló la propuesta para crear ese programa de Cosmos, mostrarnos el universo y todo lo que conlleva y traerlo a nuestro conocimiento de forma muy fácil, sencilla, contando historias, viendo pues videos, en fin. Entonces me gustó mucho esta frase porque él dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Y esa es la maravilla de la investigación que nosotros vamos a poder descubrir. Temas, porque cada tema es nuevo, porque la forma como lo abordemos es nueva, porque la forma como lo presentemos también es nueva. Pero antes de investigar, vamos a ver estos puntos que los tenemos en una de las actividades integradoras. Así que vamos a iniciar primero. Nos pide un tema de investigación. Es necesario que definamos y delimitemos el tema que nosotros vamos a investigar. Esto quiere decir, yo digo, si la indicación me dice, puedes seguirlo haciendo sobre el tema legalización de las drogas porque ya tienes información y ustedes desean hacerlo, adelante. Pero si les da la oportunidad de hacerlo un nuevo tema, pues también, ¿no? A lo mejor hay un tema de nuestro interés, a lo mejor hay algo que sabemos muy bien o hay algo que nosotros deseemos conocer. Lo podemos hacer así. Pero es muy importante que lo delimitemos. Si yo, por ejemplo, digo, voy a hablar de la contaminación, pues lo dejo muy amplio, ¿no? Puedo encontrar contaminación del aire, contaminación auditiva, contaminación del mar. Entonces, a la mera hora son tantos elementos y tanta información que no dejo nada claro, ¿no? Que todos quedan con demasiada información que no me quedó algo, algún conocimiento muy bien definido para adquirirlo. Entonces, por eso delimitemos. ¿Qué quiero de la contaminación? Ah, pues la contaminación auditiva nada más. Muy bien, entonces es más preciso saber dónde voy a buscar y qué voy a buscar. También nos pide desarrollar, redactar nuestro problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? Es aquello que deseamos investigar. Es nuestro punto de partida para realizar nuestra investigación. ¿Cómo se plantea el problema de investigación? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. Algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario que sea claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Aquí tenemos como un tipo de pregunta de investigación que también estamos partiendo de un problema de investigación, pero vamos a ver que es clara, concreta y delimita. Aquí queremos conocer cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015. Muy bien, entonces delimitamos, presentamos el problema, somos concretos y pues ya es nuestro punto de partida para poder investigar. O sea, no solamente nos interesan todos los estudiantes su rendimiento académico, sino los de primer semestre y de la carrera de medicina y de la Universidad Autónoma de México y durante un periodo nada más. Entonces, con esto vamos a poder encontrar información más precisa cuando empecemos a desarrollar, pues, nuestra investigación. Después nos pide que nosotros tenemos que argumentar. Aquí es cuál es nuestra postura. No olvidemos que al presentar un argumento, el argumento debe estar compuesto por premisas que me lleven a mi conclusión. Yo sé que posiblemente mi conclusión pues sea mi argumento en sí, pero está constituido y compuesto por unas premisas que me dieron paso a mi conclusión. Por lo tanto, mi conclusión es más completa. Como decíamos en el ejemplo, ¿no? Que decíamos, la pintura cubista es representativa de las figuras geométricas. Y luego, Pablo Picasso es el representante más destacado de la pintura cubista. Por lo tanto, la pintura cubista, y entonces juntamos las dos premisas y las incluimos en la conclusión. Por eso me permite concluir. Y ahí que entonces cualquier conclusión debe de ser muy completa, no nada más una oración, porque entonces sí nos faltarían premisas para poderla construir. Después nos pide el marco teórico, revisión de diversas disciplinas. ¿Dónde voy a buscar la información que yo quiero una vez que ya definí y delimité mi tema?
Es necesario que acudamos a fuentes confiables. Ya lo vimos desde la semana número 1. Tienen ustedes un recurso en el foro de novedades donde vienen los 9 mejores buscadores académicos. Cada vez que buscamos algo en estos buscadores académicos es confiable, es veraz, no necesitamos pasarlo por revisión para saber si me está dando información que realmente es buena. Entonces, por lo tanto, busquemos información en fuentes confiables. Utilicemos los buscadores académicos como Google Académico, como Redalyc. Yo les he insistido, utilicemos Redalyc. Nos comparte también cómo se debe citar esa fuente en formato APA. Entonces, bien, es algo que podemos utilizar y nos puede ayudar muchísimo. También es importante que redactemos los objetivos. ¿Pero qué es un objetivo? Los objetivos es un fin que se desea llegar, una meta que se desea lograr. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. Deben ser medibles o cuantificables. Es lo que deseamos llegar. Quiero bajar de peso, pero no simplemente lo pongo así como un deseo de cumpleaños, sino tiene que tener una estructura. Aquí tenemos una estructura, por ejemplo. Voy a leer primero el objetivo. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Ahora, si yo desgloso este objetivo, está compuesto de la siguiente forma. Primero, tengo que colocar un verbo en infinitivo. No puedo empezar un objetivo si yo no inicio con un verbo. Esto me va a dar pauta para saber qué voy a hacer con el objetivo, qué quiero. En este caso es determinar. Luego, ¿qué cosa quiero determinar? Pues el número de errores en la elaboración del objetivo general. Este desglose de mi objetivo me va a mostrar que un punto va a dar pauta al que sigue y así de forma consecutiva. Ahora, ya tengo la qué cosa. ¿Cómo voy a cumplir con ese punto que contesté? ¿En qué cosa? ¿Cómo? Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. O sea, ¿cómo voy a saber los errores? ¿Cómo los voy a poder identificar? Lo que voy a hacer es revisar los perfiles de los tesis de los estudiantes. Y a fin de cuentas, ¿para qué me va a ayudar esto? ¿Para qué me va a ayudar el cómo? ¿Y para qué me va a ayudar determinar los errores? Pues para enmendar sus errores, para que no se vuelvan a cometer. Entonces, ¿qué sugiero yo aquí? Pues hagamos una listita, así como en forma de lista, ¿no? Primero verbo en infinitivo, luego la pregunta ¿qué cosa? Luego la pregunta ¿cómo? Y luego la pregunta ¿para qué? Acuérdense que todos estos puntos tienen que ir relacionados con el tema con el cual yo estoy trabajando. Entonces, de ahí va un punto con el otro. Entonces, contestemos cada uno de esa forma y al final hagamos el conjunto y revisamos la redacción para que veamos que cumplimos con todos los puntos, es coherente y obviamente se entiende lo que queremos decir. Pasamos a una de las áreas de oportunidad que siempre tenemos en esta semana número 3, que es la elaboración de la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. La hipótesis es una suposición, lo que yo creo que va a pasar. La redacto como si fuera de forma afirmativa. Así es. Si las nubes están oscuras, entonces seguro va a llover. O sea, ya estoy como afirmando. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Con el proceso que nosotros se supondría que seguiríamos para seguir investigando, podríamos saber si es verdadera o falsa, pero ahorita únicamente lo estamos colocando. Estas hipótesis pues, nos permiten continuar con el proceso de investigación. Entonces, para ello vamos a ver este video que nos habla de los 5 pasos para poder redactar nuestra hipótesis. Este video lo tienen ustedes ya en el foro de novedades de esta semana. Tienen el video, tienen el objetivo y un material para mejorar nuestra ortografía y redacción. Entonces vamos a verlo y vamos a escucharlo. Si nosotros redactamos nuestra hipótesis en estos 5 sencillos pasos, van a ver que va a ser muy fácil poder obtener nuestra hipótesis. Así que lo vemos.
y lo escuchamos, por favor. Déjeme ver si lo puedo hacer grande, que se vea mejor. Más que es un poco grande. Ahí va, ahí va, ahí va. Te lo vemos y lo escuchamos. Ahí va. Mm. Muy bien, pues vamos a analizarla poco a poco. Vamos a redactar una hipótesis en 5 pasos. Entonces yo les sugiero, vamos redactando punto por punto de la siguiente forma. Vamos con nuestro paso número 1, identificar problema. Ya sabemos que partimos ya de un problema de investigación. Eso me va a ayudar también a dar respuesta a cada uno de estos pasos. Aquí tenemos un ejemplo. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Pero cuando compite, le pasa todo y cuando entrena, todo muy bien, ¿no? Tenemos ahí lo que es el problema. Vamos con el paso número 2. Identifica como Y lo que sabes de esa situación. Que el pesista se aparta de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Es lo que sabemos, no tenemos aquí que inventar nada, ¿no? Sino es únicamente lo que sabemos. El paso número 3, identifica como X lo que no sabes, las causas por las que ocurre Y. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se aparta de la rutina y que comete errores en los envíos. No sabemos qué es lo que pasa. Vamos con el punto número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Ya estoy empezando a redactar mi suposición. Entonces vamos a ver con esto, dar pauta a nuestro punto número 5. A nuestro punto número 5 que dice, redacta una proposición con este esquema, si, X, Y. Coloco sí y pongo lo que puse como X en una redacción y luego coloco en la palabra entonces y luego coloco lo que puse como Y. Como queda aquí. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los envíos. Eso quiere decir que estoy siguiendo el siguiente esquemita. X son las causas e Y son los efectos. Tu hipótesis tendrá esta estructura. Si coloco las causas, entonces coloco los efectos, así como lo tenemos aquí. Si el pesista se encuentra bajo presión, esas son las causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se parte de la rutina y comete errores en los enviones, esos son los efectos. Muy bien. Entonces, si nosotros redactamos la hipótesis, vamos siguiendo estos pasos, igual ponemos paso 1, pongo paso 2. No tengo que desarrollar aquí una investigación porque a veces es lo que pasa en este punto. Pensamos que es cuando yo tengo que incluir un texto, no, simplemente es poner cada uno de los puntos
que me ha solicitado la actividad. Entonces, si se dan cuenta, la hipótesis es muy sencilla. Ya lo que nos va a dar pauta a después, o nos daría pauta después a continuar con la investigación. Pero la actividad hasta aquí queda. Entonces, simplemente con que redactemos así la hipótesis, de esta forma, no hay mayor complicación. Muy bien, recuerden que este video está como recurso de la semana número 3 en el foro de novedades para que ustedes lo puedan consultar. De todos modos, esta sesión pues se queda grabada al final, la subo a YouTube para que ustedes la puedan tener en la pizarra de sesiones. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis. Si la empresa Mielite SADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Seguimos ese mismo ejemplo, ¿no? Vamos ahora sí a explicar cada una de las actividades y qué tenemos que hacer. Actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. Tienen ustedes un formato como el que tenemos aquí, son 3 textos que hay que dar respuesta, pero aquí tengo nada más uno porque todos es lo mismo, ¿no? Digo, cambia el texto, pero lo que hay que contestar es exactamente lo mismo. Entonces, el texto viene del lado derecho de nuestra tabla. Entonces, del lado derecho encontramos el texto y cuando encontramos color azul, quiere decir que ahí lo vamos a poder descargar para poder leerlo y dar respuesta a la tabla. Lo que nos coloca el documento es el tema, Internet, en este ejemplo es Internet, redes sociales y adolescencia. ¿Qué debo de contestar yo? Las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Ya que lo leí, voy a decir desde la psicología, desde la medicina, desde el derecho, lo que yo coloque. Luego, el problema abordado. Aquí, si es necesario que lo precisemos con nuestras palabras, porque posiblemente yo ponga, si yo copio y pego, puede ser muy amplio lo que yo voy a poner. Entonces, aquí lo podemos poner con nuestras palabras. Después, argumentos principales de la investigación. Aquí también lo podemos escribir con nuestras palabras o si queremos retomar del mismo documento los argumentos que me esté presentando el autor. Y por último, ¿cuál es la relevancia de la investigación en tu entorno? ¿Por qué es importante esta investigación en mi sociedad, en mi comunidad, en mi grupo? ¿Por qué sería importante? Así lo vamos a contestar con cada uno de los textos. Recuerden, primero es necesario leerlo para poder contestar este esquema, esta tabla de la actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. ¿Vamos bien? Para que pasemos con la siguiente actividad. ¿Todo bien? Si tenemos dudas, me las ponen en el chat, por favor. Vamos con la actividad integradora número 6, iniciar una investigación. Son puntos que acabamos de ver cuando cuando empezamos con el tema, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces vamos a explicarlos de igual forma, ¿no? Pero ya de forma más general. En esta actividad integradora es primero, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legislación de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo de otro tema. Recuerden únicamente siempre buscar en fuentes confiables, ¿no? Cualquier tema que ustedes vayan a investigar. Siguiente punto, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Acuérdense que estamos hablando de un problema que nos va a dar pauta a toda la investigación. Y recordemos que el problema debe ser claro, concreto, preciso y lo debemos de delimitar. Muy bien. Siguiente paso, paso número 3. Justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Así que aquí debemos de poner nuestra justificación porque es importante, qué me va a aportar, porque es necesario, en fin, lo vamos a poner en el punto número 3. Punto número 4. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. ¿Qué piensan ustedes sobre ese tema? Acuérdense que vamos a poner nuestra argumentación, nuestra justificación y tiene que estar muy bien construida. Premisas que me llevan a conclusión. Punto número 5. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Tienen que poner 3 disciplinas o áreas de conocimiento que me van a dar información. Yo digo, me va a dar sobre el tema legalización de las drogas, me va a dar el derecho, me va a dar la sociología
y la economía. Yo ya las mencioné, pero yo debo de dar la justificación de cada una de ellas, cuál es por qué la estoy eligiendo, y tengo que poner como mínimo 4 líneas. Ajá, entonces pongo el derecho. Bueno, pues es que el derecho me va a dar información, tal. Entonces, así lo tengo yo que colocar. Y así lo voy a hacer de cada una de las 3. Muy bien. Punto número 6. Formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Acuérdense que ya vimos ahorita y está en el foro novedades como uno de los recursos, la estructura de los objetivos. Iniciamos con un verbo, luego respondemos qué cosa queremos hacer, luego el cómo y luego el para qué. Entonces, siempre debemos de iniciar así. Los objetivos, así, lo que yo busco, quiero lograr, entonces tengo que ponerlo primero con un verbo. Siguiente punto. Genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Ya vimos ahorita, una hipótesis es una suposición de lo que yo creo que voy a encontrar. Y la redacto como si fuera una afirmación, como si realmente fueran así las cosas. Recordemos que la hipótesis pues me sigue dando pauta a mi proceso de investigación. Entonces lo debemos de colocar de forma sencilla, no debemos desplayarnos, no es poner ahí un texto argumentativo, no es colocar mayor información, sino simplemente esta suposición que nosotros estamos redactando. Punto número 8. Coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Acuérdense que cuando estamos hablando de las fuentes de consulta, entonces sí, debemos de colocarlas en formato mapa. O sea, aquí no estamos trabajando con un texto argumentativo o bien un ensayo, sino más bien estamos poniendo los puntos de ese protocolo de investigación. Entonces, simplemente al final vamos a incluir nuestra sección de fuentes de consulta, nuestras referencias, y las vamos a colocar como el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP nos está indicando, ¿no? Entonces, consúltenlo para que lo puedan hacer y subimos lo que es el documento. ¿Alguna duda o pregunta de esta actividad número 6, iniciar una investigación? ¿No hay dudas o preguntas? Vamos a ver. No, ok. Recuerden que si en el momento, mientras la hacen, tienen alguna duda o pregunta, compártamela. Me dicen que si puede ser de diferente tema, o sea, de las drogas. Aquí nos dice, si quieren pueden hacerla del tema legalización de las drogas, pero si quieren hacerlo de otro tema, adelante, lo pueden seguir haciendo. Creo que en la semana número 4, ya cuando hacemos el proyecto de investigación, entonces sí, ahí nos pide hacerlo de un tema nuevo, pero mientras lo podemos seguir haciendo de la legalización de las drogas o bien ya empezar con un tema nuevo. Muy bien. Muy bien. Recordemos entonces que esta semana tenemos 2 actividades formativas. Acuérdense que estas actividades formativas nos ayudan a terminar de reforzar lo que vemos en la semana. ¿Cómo podemos dar respuesta a estas actividades formativas? Pues estudiando todos los recursos e incluso también recuerden la recomendación. No contesten sus actividades, participen en los foros si antes no hemos revisado todos los recursos. Recuerden muy bien, cuando ingresamos a una actividad que tenemos que realizar, primero leamos todo completo para que como que se almacena en nuestra cabecita qué es lo que debemos de contestar y lo contestemos y no nos falte ninguno de los puntos. Ahora, en esta semana, para poder visualizar, los recursos de la semana número 4 de nuestro módulo, debemos de contestar 2 encuestas. Opina sobre tu asesor virtual, que es del módulo 5, y opina sobre tu módulo 5. Les pedimos que contesten, que sean lo más objetivos posibles para que nosotros podamos mejorar el servicio que les damos hacia ustedes. Entonces, recuerden, para visualizar entonces, como quien dice, para poder avanzar en la siguiente semana,
es necesario contestar estas dos encuestas. Opina sobre tu asesor virtual módulo 5 y opina sobre tu módulo número 5. Muy bien, vamos a continuar, ya vamos terminando. Aquí tenemos una frase de Albert Einstein que pues ya saben, ¿no? Que él fue pues un científico muy importante, hizo muchos descubrimientos, pero pues por ejemplo para el foco creo que se tardó, fueron 99 intentos hasta que lo logró. Entonces me gusta mucho esta frase porque a fin de cuentas Albert Einstein a lo mejor no hacía protocolos de investigación como los tenemos ahorita con este proceso, pero pues sí, hacía muchas investigaciones y hasta que lograba encontrar lo que él se había propuesto. Entonces, esta frase me parece muy puntual, que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Entonces, para que veamos la importancia de los protocolos de investigación, sigamos con estos procesos. Nuestra área de oportunidad en esta semana es el objetivo, sobre todo la hipótesis y en algún punto los problemas de investigación. Entonces, mientras sigamos estos puntos, revisemos los recursos, revisemos la grabación de la sesión, yo creo que no vamos a tener ningún contratiempo. Muy bien, entonces, antes de que terminemos, no sé si hay dudas, preguntas. ¿Tenemos alguna duda, pregunta? En la actividad integradora 5, aparte de las fuentes que vienen, ¿vamos a volver a ponerlo? No, porque en la 5, como nada más es contestar la tabla en las columnas que nos pide, simplemente es dar respuesta ahí, porque lo que tenemos totalmente del lado derecho son aquí está, son los textos y aquí ya vienen los datos de la fuente, así como lo estoy presentando aquí en pantalla. Viene aquí a los datos de la fuente, entonces ya no tenemos que ponerla, simplemente dar respuesta a cada una de las columnas en cada uno de los textos, porque son 3 textos. Aquí nada más puse uno porque todos hacemos exactamente lo mismo. Lo que va cambiando es el texto y por lo tanto el tema. Y después contestamos cada una de las columnas. Muy bien, entonces voy a pasar a asistencia. Déjenme ver. Gracias. Muy bien, no se me vayan a ir. Me falta pasar la asistencia. Un segundito. A ver, tenemos a Alejandra Trejo. Alejandra Trejo, aquí está. Luego, Manuela Cruz. Manuela Cruz. Y por último, Yamelín Santiago. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco mucho su presencia. Recuerden que esta sesión se queda grabada. En un momento se la subo a la pizarra de sesiones. Y cualquier duda, pues sigo a sus órdenes. Les agradezco haber estado conmigo. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en línea CEP y que tengan una excelente noche.